El Señor le bendiga, querida Iglesia León de Judá. Muchas gracias por estar en esta hora conectados para ser parte de esta serie que tenemos, la importancia de Apocalipsis para la iglesia de hoy en día. Estamos en esa serie y hoy hemos entrado al mensaje a las 7 iglesias. La semana pasada estuvimos hablando del mensaje a la iglesia de Éfeso y hoy nos estaremos enfocando en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Soy el pastor Oscar Jacinto y es un privilegio para mí poder entrar hasta su hogar y compartir la palabra del Señor. Quiero que me acompañen por favor al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. Este mensaje a Esmirna es tan importante porque nos habla a situaciones que hoy en día estamos viendo, y el mensaje que el Señor, que se presenta como el primero y el postrero, como el eterno, como el que estuvo muerto y vivió, es: no temas. En el versículo 8, si podemos mirarlo una vez más, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna era una ciudad donde había un grupo de creyentes, una ciudad con aproximadamente para este tiempo unas 200,000 personas. Era una ciudad importante. Se cree que Esmirna rivalizaba con Éfeso en importancia en el Asia Menor, donde se encontraba su ubicación geográfica. Y al parecer esta ciudad era una ciudad rica, una ciudad donde había gente con mucho poder adquisitivo. Esmirna para este tiempo tuvo su mayor importancia dentro de lo que fue el Imperio Romano. Y entonces a este lugar, como el mensaje a las 7 iglesias, las ubicaciones, las ciudades donde se encontraban en la zona geográfica era en el Asia Menor, entonces conocido, hoy viene siendo Turquía y esas áreas de por ahí. Pero el mensaje en particular a Esmirna, una iglesia sufriente, una iglesia que no solo estaba padeciendo por causa del mensaje que ellos proclamaban debido a su fe en Jesucristo. El Señor les habla a decirles que no teman porque están a punto de padecer aún un poco más. Pero el Señor se presenta con estas palabras como fuera la descripción. Va a ser la descripción típica en el mensaje a todas las demás iglesias, como alguien que está relacionado con la eternidad y como el que venció a la muerte. Dice: el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto. Más adelante estaremos viendo el por qué el Señor se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Y dice: yo conozco tus obras. Y aquí empezamos con este típico conocimiento de un Señor que, aunque no está presente físicamente, pero está observando las acciones de su iglesia, y al parecer está al tanto del acontecer diario de las iglesias, y en particular Esmirna. El Señor dice: yo conozco tus obras, tu tribulación. Le dice además, se debe de entender que tribulación está relacionado con la opresión, con la opresión que Esmirna tenía
por causa de la palabra del Señor. Por ahí venía su opresión, su lucha, era porque no podían predicar el mensaje, y aparte de eso, la persecución que estaban viviendo, como todas las iglesias que están viviendo en este tiempo en particular, que nos habla Apocalipsis, están viviendo una persecución bastante cruenta. Y el Señor habla de que no solamente están siendo oprimidos, pero también dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Entonces, Esmirna, los creyentes de Esmirna eran creyentes en la fe en Jesucristo, y quizás debido a su fe y a la persecución, los hermanos de Esmirna no se podían ganar la vida como el resto de la población de Esmirna, y llegar a prosperar en medio de aquella ciudad que de hecho era próspera, ¿verdad? Pero ellos eran pobres. La fe había causado de que ellos fueran pobres, porque la fe era rechazada, y entonces ellos no podían trabajar y prosperar de esa manera. Y el Señor dice: conozco tu tribulación, entonces la opresión más la pobreza que estás atravesando. Y hay un paréntesis allí para los que me están siguiendo en la versión Reina Valera. Dice: pero tú eres rico. Al parecer el Señor no mide la riqueza de alguien por los bienes que poseen. Al parecer el Señor mira la riqueza de la persona por lo que es, por su espíritu. Entonces esto concuerda como por ejemplo lo que dice el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquellos que son pobres materialmente, los de la Esmirna, los creyentes de la ciudad de Esmirna, eran pobres materialmente ante los ojos de los hombres, pero eran ricos ante Dios. Incluso el apóstol Pablo llega a reflexionar sobre esto, y se describe como alguien que dice que lo hemos perdido todo, pero lo poseemos todo. En Cristo lo poseemos todo. Las mayores riquezas que alguien puede tener, entonces, no provienen de los bienes materiales que tenga, sino de su vida con Dios. Y el Señor le recalca esto a Esmirna y le dice: tú eres rico. Entonces, el Señor conoce su tribulación, su pobreza, mas sin embargo, los de la Esmirna, los creyentes de Esmirna, son ricos. Y luego dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos. La blasfemia siempre está relacionado con hablar mal con Dios, pero en este caso debiéramos entender que esa blasfemia representaba más bien las calumnias de los judíos en contra de los cristianos. Hemos dicho en la introducción a Apocalipsis que la iglesia en los primeros años, en el primer siglo, sufría persecución a causa, o más bien dicho, por los judíos. Pero cuando llega aquí, los judíos no tenían autoridad de echar a la cárcel a nadie o de matar a alguien. Entonces lo que ellos hacían era que los acusaban frente a las autoridades romanas. Y los argumentos que utilizaban era: los cristianos no respetan al emperador porque adoran al Rey Jesús, adoran al Mesías. Entonces los acusaban de personas que se rebelaban contra el imperio romano, y de esa manera lograban que los romanos los encarcelaran, los persiguieran, y de alguna manera esto les servía a los judíos para congraciarse con los romanos. Los judíos rechazaban rotundamente al imperio romano, mas sin embargo acusaban a los cristianos con el fin de hallar gracia ante los romanos, con el fin de, según ellos, descubrir a los rebeldes para caer bien a los romanos. Y los romanos al parecer hallaban bien esto, les parecía bien que los judíos manifestaran cierta lealtad al imperio romano, y pudiéramos decir que a expensas de los cristianos, y a expensas de los cristianos de Esmirna. Entonces había una persecución, habían calumnias en contra de aquella iglesia que no solamente estaba tribulada,
pero que era muy pobre debido a la persecución, aunque el Señor le dice, eres rico, y la blasfemia de los judíos entonces. Y el Señor dice, pero estos judíos no son judíos, sino más bien son sinagoga de Satanás. Y en otras palabras, Satanás es el adversario, es el acusador de los hijos de Dios. Y entonces el Señor recalca, ellos fungen, están llevando a cabo un papel satánico al acusar, al querer detener el mensaje que los creyentes de Esmirna estaban proclamando. Siempre que hay algo o algo que quiera intervenir entre el mensaje cristiano, el mensaje de la palabra de Dios que se predica y sirve como un tropiezo, es Satanás mismo usando a esas personas. En este caso eran los judíos quienes los calumniaban y pretendían parar el mensaje que Esmirna o los creyentes de Esmirna proclamaban. Pero el Señor les dice lo siguiente, el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Primero entendamos entonces que aquí está hablando de acontecimientos futuros. Vas a padecer, no temas. Y el no temer es una palabra que se encuentra bastante repetida en las Escrituras. A lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra no temer. Y siempre el Señor cuando la utiliza, cuando se utiliza la palabra no temer, Él desea dar un mensaje de confianza. Y en este caso a la iglesia atribulada, pobre, perseguida, calumniada por la palabra del Señor, Él le dice no temas, porque aún tus batallas no han terminado, aún vas a padecer. Y luego les revela de una manera profética, he aquí el diablo, volvemos y decimos, el diablo es el acusador de los hermanos, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Primero dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Por causa de qué? Del testimonio. Iglesia, los creyentes de Esmirna no solamente ya estaban en pobreza, atribulados y en persecución a causa de la palabra, pero ahora, por si eso fuera poco, ahora van a ser echados en la cárcel debido a la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Aún falta más a sus tribulaciones, a su lucha que están teniendo, pero el Señor pretende darles ánimo y les abre y les revela, les abre los ojos y les revela que esta es obra del diablo mismo, que va a echar a algunos de ellos a la cárcel por causa del testimonio del evangelio que ellos están dando. Y luego dice, para que seáis probados. Y es interesante cómo el Señor utiliza en el mensaje, aquí Juan nos habla para que seáis probados, queriendo decir que entonces la prueba es algo que de alguna manera es permitido por Dios. Que pudiéramos decir, quizás sin temor a equivocarnos, que los cristianos no están exentos de pruebas y de luchas. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque ahora con el mensaje de la prosperidad, salud y bienestar, pareciera que no hay cabida para pensar que Dios permite malas circunstancias en la vida de una persona. La mentalidad triunfalista del cristiano, que nada le debe de pasar porque tiene un Dios que le guarda en todo tiempo, pareciera que cuando la Biblia sugiere que hay pruebas, que hay problemas que forman parte de la vida cristiana, entonces no es aceptado. Y es más aceptado el hecho de que nunca te puede suceder nada malo porque le sirves a Dios. Pero la Biblia no esconde las luchas que agentes
como usted y como yo, y en este caso Esmirna, los creyentes de Esmirna, que no se conoce un problema evidente como las otras iglesias, una reprensión evidente, una denuncia que el Señor esté haciendo contra ellos. Al parecer ellos iban a padecer sin causa alguna, ¿verdad? Entonces, más bien las pruebas, las tribulaciones tienden a fortalecer al cristiano. Nosotros no nos debemos sentir mal cuando atravesamos por alguna circunstancia mala en nuestra vida. Quizás pudiéramos decir que si Dios permite las cosas malas en nosotros, es porque Él quiere hacernos crecer en la fe, madurar más, ser mejores cristianos, salir con una fe más fortalecida de esa prueba, de esa lucha. Hoy en día volvemos, y caigo en la redundancia quizás, no hay cabida para este mensaje. Porque dicen algunos, no te puede pasar nada, porque eres la niña de los ojos del Señor, el Señor te protege. Pero los que somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que sí hay cosas extremadamente malas que a veces nos acontecen, que no tienen una explicación aparente, mas Dios la permite que pase en nuestras vidas, ¿verdad? Pero Él tiene un propósito, y en este caso para los creyentes de Esmirna era el ser probados en su fe. Y luego continúa, y tendréis tribulación por 10 días. Y entonces pareciera que esos 10 días, algunos lo han alegorizado y dice tiene que ver con las 10 persecuciones imperiales que la iglesia va a tener, ¿verdad? Que iba a tener durante la historia eclesiástica en el tiempo que fue perseguida la iglesia. Tiene que ver con eso. Pero por la palabra que dice que sucederá en un tiempo de 10 días, no está diciendo tampoco cuánto va a durar, ni que van a durar sus luchas y tribulación por 10 días, sino más bien se debiera entender como un anuncio que en un lapso de 10 días tendrían una tribulación mayor a la que estaban teniendo de su pobreza, de su necesidad, pero que también iban a ser echados a la cárcel, iban a ser llevados a la cárcel durante un tiempo, y en un lapso más bien dicho, para no confundir, de 10 días. Pero el mensaje es claro, y aquí está la afirmación del Señor, es: sé fiel hasta la muerte. Interesantemente, esto está relacionado como el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna, a el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, como alguien que ha vencido la muerte, como alguien que el sepulcro no pudo, que resucitó al tercer día, que sufrió tribulación, ahora tiene autoridad para decirle a los oprimidos e inclusive a los que iban a dar su vida por causa del testimonio del evangelio en Esmirna, decir: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y la segunda frase de esa oración es: y te daré la corona de vida. Y te daré la corona de vida. Por ejemplo, el Señor habla de ser fiel hasta la muerte, en el sentido de que algunos iban a dar su vida, incluso al punto de morir por causa del testimonio evangélico. Imagínense entonces si algunos de nosotros nos hablaran así hoy en día, donde creemos que nada malo nos puede suceder porque Dios está conmigo y Dios es mi guardián y nada malo me puede acontecer. Pero el mensaje para Esmirna era claro: posiblemente no vayan a ser rescatados de la cárcel, posiblemente de la cárcel vayan al martirio, pero sean fieles, aún que pierdan su vida, sean fieles, ¿verdad? Y el que lo está diciendo es Jesucristo mismo, el Señor, con la autoridad, porque Él venció la muerte, resucitó al tercer día,
Dice, estuvo muerto, pero vivió. Y luego la promesa es, yo te daré la corona de vida. En otras palabras, no está hablando de una vida física, sino la promesa de la vida, de aquel que pierde su vida en este mundo, pero recibe y halla la vida en Cristo Jesús, la promesa de la vida eterna. Y luego pasa como una exhortación más generalizada, que va más allá de la zona geográfica de los creyentes de Esmirna, y yo creo que ahí nos habla a todos los creyentes. El versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así está concluyendo con el mensaje a las 7 iglesias. Siempre vamos a encontrar esta expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el mensaje era mucho más amplio que para una iglesia en particular, es para todos. Y luego aquí está, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hay que destacar que la muerte primera quizás pudiéramos relacionarla con la muerte física. La primera muerte es esa muerte física, pero la segunda muerte tiene que ver con la eterna separación de Dios. Entonces, nosotros no seremos dañados, o los que vencieren no serán dañados, dice el Espíritu, con la muerte segunda. No sufrirán una eterna separación de Dios. No les hará ningún daño. Hermanos y hermanas, así como la iglesia Esmirna, no hay un problema aparente el cual tenga que echársele en cara o por el cual esté siendo reprendida, sino más bien son palabras de aliento y de ánimo para ser fiel aún a expensas de su propia vida. Y el Señor no les promete librarlos en esta vida de la muerte que posiblemente algunos sufrirían. Asimismo, también nos habla a nuestra condición hoy en día, que tenemos que ser fieles a Dios, aún en medio de las peores circunstancias. Y hoy en día, como a Esmirna se nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y yo creo que hoy en día, en este miedo que estamos sufriendo, que estamos viviendo, muchos han inclusive renunciado a su fe cristiana. Inclusive muchos que han profesado fidelidad por tantos años, en estos tiempos se están apartando. El mensaje no puede ser más claro: sé fiel hasta la muerte, porque el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, cuando esa palabra vencedor nos habla, es una palabra relacionada al atletismo antiguo, y que Esmirna, como una ciudad de cultura griega, conocía muy bien. Los atletas eran coronados con una corona de laureles al vencer, al llegar a la final de la meta, y así podían ser coronados como triunfantes. Y asimismo es ese mensaje para nosotros. No puede ser un mensaje más claro que solamente el que persevere, el que venciere hasta el fin, el Señor le coronará con la vida eterna. Así que, hermano y hermana, seamos fieles al Señor en medio de los temores personales, en medio de esa psicosis colectiva que se vive por el coronavirus. Nosotros debemos ser fieles a Dios. Debemos de ubicarnos en quién estamos confiando, y no entrar en pánico, sino confiar en el Señor hoy más que nunca. Dios te bendiga y será hasta la próxima.